Todos a este tiempo de reflexión de bendición. Damos la gloria y la honra a Dios por darnos la oportunidad de encontrarnos a través de este medio para ir a la palabra del Señor y mirar un tema maravilloso y precioso como el que vamos a tratar en esta hora, que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Algo que debemos nosotros preocuparnos cada día para que acontezca en nuestro diario vivir, para que nuestra relación, nuestro conocimiento con el Señor pueda ser cada día más profundo y no dejarnos engañar por nada ni por nadie. Quiero invitarle a que me acompañe allí un momentico a Efesios, el capítulo 4, el versículo 13. Mientras usted busca allí esta cita bíblica, yo quiero compartirle este significado de crecimiento espiritual. Es un viaje continuo de autoconocimiento y transformación que busca la madurez en la relación con lo divino y con la vida misma, que va a beneficiar a otros, porque al nosotros crecer espiritualmente, no solamente vamos a tener una madurez, un mayor conocimiento, un mejor comportamiento en nuestra relación con Dios, en nuestra vida como creyentes, sino también con los que nos rodean, principalmente en el hogar, con la familia, con la membresía y con nuestro prójimo, por supuesto. Efesios, el capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros debemos de preocuparnos por crecer día tras día para la gloria y la honra de Dios, de madurar, de adquirir más conocimiento. Nosotros no nos podemos conformar con lo que nos recibimos, una enseñanza 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, sino que nosotros de nuestra propia decisión debemos preocuparnos por alimentarnos espiritualmente. Por ejemplo, nosotros muchas veces como personas procuramos tener una alimentación, en algunos casos, algunas personas, balanceada. Otros realmente no le prestan la atención debida. Pero de una u otra manera es importante que nosotros podamos alimentarnos para nutrirnos y estar fortalecidos. Y así, en caso de cualquier situación respecto a la salud, puedan resistir y pueda ser más llevadera la vida. En lo espiritual es algo similar, pero con una diferencia, y una diferencia muy grande, porque si nosotros nos alimentamos espiritualmente, porque si nosotros perseveramos en el Señor, nos preocupamos. Mira, ¿qué estatura, por ejemplo, tenemos en la actualidad espiritualmente? ¿Cuánto tiempo llevamos en el Evangelio? ¿Qué tanto hemos crecido? ¿Qué tanto hemos madurado? ¿Qué tanto hemos aprendido? ¿Qué tanto le hemos enseñado a otros o compartido de lo que hemos recibido o de lo que hemos aprendido para la gloria y la honra de Dios? Mire que esto es muy importante. Esto no solamente es asistir a la congregación, ir a hacer un acto de presencia, cantar un par de coros, ofrendar, honrar al Señor en la economía y saludar al pastor o al predicador y media vuelta y para la casa. Es mucho más que eso. ¿Sabe que hay un salmo, el 103, dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos? Si no me equivoco, esa es la cita bíblica. Y entonces es importante que nosotros tengamos la disposición, cuando vamos a ir a congregarnos, de alegrarnos en la presencia del Señor, de gozarnos con los hermanos, porque todos debemos de ir con ese propósito de alabar a Dios. Nadie debería distraerse con las redes sociales, con el celular, hablando o haciendo una u otra cosa, sino enfocados en exaltar y glorificar a Dios. Recuerde que en Hechos, la palabra del Señor nos habla de una mujer que se llamaba Lidia,
vendedora de púrpura, que era una tela muy común en ese tiempo y muy costosa. Y entonces aquella mujer, dice la palabra del Señor, que estaban a la orilla del río, y entonces estaba escuchando el mensaje de parte de Pablo y Bernabé, que eran los que estaban compartiendo el mensaje, y dice la Biblia que ella estaba atenta al mensaje. Pero ¿sabe qué aconteció? Que Dios le ensanchó el corazón. Gracias. Le ensanchó el corazón y fue mucho mejor para la gloria y la honra de Dios. Cuando nosotros estamos atentos, por ejemplo, la cita bíblica que les hablaba hace un momento, que dice: yo me alegré con los que me decía, a la casa de Jehová iremos, la encontramos en el Salmo 122, versículo 1. Por eso es importante que entendamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces la Biblia, volviendo al texto base que hemos tomado, Efesios 4:13 dice: hasta que todos, no algunos. Esto no es compromiso solamente del predicador, del pastor, del líder, no. Esto es un compromiso absolutamente de todos. Porque la Biblia dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso no nos podemos olvidar que la Biblia dice que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Pero si nosotros nos proponemos adquirir conocimiento, sabiduría, entendimiento, la Biblia inclusive nos dice que si alguno es falta de entendimiento, de sabiduría, pídala a Dios. Pero no es solamente pedir: Señor, dame sabiduría, dame conocimiento, sino adquirirlo también. ¿Cómo adquirimos el conocimiento? ¿Cómo adquirimos la sabiduría? Y yendo a las Sagradas Escrituras, leyendo la palabra de Dios, entendiéndola, atesorándola y ante todo aplicándola. ¿Hay que compartirla? Claro que sí, pero lo importante de ella es que usted y yo la podamos atesorar y la podamos aplicar. El que de pronto usted no se sepa la cita bíblica, pues es una pequeña desventaja, porque no se encuentra fácil la cita o el texto cuando se habla. Pero cuando usted se sabe el texto bíblico, la cita bíblica, el contenido, pues es fácil. Pero lo más importante no es la cita bíblica, sino el contenido, y que se aplique a la vida. No que se la apliquemos a otro solamente, sino que primero la apliquemos a nuestra vida. Entonces dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una mujer de Dios perfecta. Es nuestro propósito, debe ser nuestro deber, debe ser nuestra responsabilidad, nuestro anhelo delante de Dios. No es para vanagloriarnos, no es para contender con otros, ni menospreciar a otros, no, jamás. Es por el bien nuestro primero que todo, y por el bien también de los que nos escuchan, de los que a donde se va a predicar o donde se va a servir. Y dice: a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de... ¿La plenitud de quién? De Cristo. Por eso es importante que nosotros conozcamos la vida del Salvador a través de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros miremos todo lo que Él padeció. A veces nosotros padecemos algo muy pequeño, muy insignificante, y como que nos echamos a morir, y como que algunos quisieran como desertarse de la vida cristiana. No, dice la palabra del Señor: hasta ahora no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hay veces que vienen pruebas, hay veces que vienen dificultades, hay veces que vienen tentaciones, pero cuando hemos adquirido madurez, sabiduría, conocimiento, podemos decir lo que dijo José. ¿Qué dijo José? Cuando la esposa de Potifar fue a seducirlo, dijo: ¿pecaría yo contra mi Dios? Jamás. Entonces, cuando nosotros adquirimos el conocimiento, cuando tenemos ya madurez, sabiduría de parte de Dios a través de su palabra, vamos a tener un crecimiento, una formación. Todos cuando nacemos somos pequeños, bebés, empiezan a alimentarnos, vamos creciendo, van en etapas de desarrollo, pero finalmente
Viene un momento donde se cumple mayoría de edad y ya está bajo nuestra responsabilidad tomar decisiones. Hay opiniones paternales, familiares, conceptos, pero somos nosotros que decidimos tomar una decisión. Y por eso no es bueno tomar decisiones sin conocimiento de consecuencias. ¿Qué podría pasar? Por eso siempre hay que mirar la moneda por las dos caras. Mirar cuál es el beneficio y cuál sería lo que no me beneficiaría. Entonces, este es el tema que nosotros vamos a mirar. Pero vamos a mirar un ejemplo a seguir, que no podía faltar, por supuesto, que ha sobresalido y sobresale, y que es demasiado importante para nuestra vida. Y yo quiero que me acompañe allí a Lucas, el capítulo 2, el versículo 52 del Evangelio según San Lucas, y dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si el Señor Jesús, yo quiero que me preste atención, siendo Dios, vino en forma de hombre, escúcheme bien, para poder demostrarnos a nosotros que se puede vivir como un ser humano, agradando a Dios en todo. Y recordemos que la Biblia dice que Él fue tentado ¿en qué? En todo. En algunas cosas, no, en absolutamente todo, pero hallado sin pecado. Y aquí podemos ver lo que la palabra de Dios nos dice. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Recuerden que una vez subieron ellos, los padres de Jesús, de la parte física, María y José, a celebrar una fiesta. Y de regreso él se quedó. Y se quedó nada más y nada menos, ¿a dónde? En el templo. Y como venían todos en familia y en el medio del pueblo, por un momento, al parecer, por decirlo bien, se desentendieron los padres de Jesús, José y María, y lo echaron de menos. Camino, si no estoy mal y no me equivoco, 2 o 3 días. Pero finalmente se devuelven y lo encuentran nada más y nada menos, ¿a dónde? En la sinagoga. ¿Y qué estaba haciendo? Escuchando y compartiendo el mensaje. Tremendo. Cómo él se preocupó desde temprana edad por adquirir el conocimiento de la palabra de Dios. Digamos que él no debería de hacerlo, porque tenía todas las características, por supuesto, el Hijo de Dios. Pero lo hizo para demostrarnos que debe ser nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, nuestro deber y nuestra obligación, no solamente adquirir conocimiento, sabiduría, crecer en estatura espiritual y por supuesto crecemos en lo físico, pero necesitamos que los miembros de nuestra familia también adquieran ese conocimiento, esa sabiduría, tengan ese crecimiento para la gloria y la honra de Dios. Porque ¿qué acontece cuando de pronto, pongamos un ejemplo, le crece más un brazo a la persona que el otro? Pues va a quedar disparejo. O una pierna más que la otra, no va a caminar normal. Así acontece si un miembro de la familia o un miembro del cuerpo de Cristo crece más en conocimiento, en sabiduría, en madurez, y otros no, entonces hay un rezago espiritual, y es nuestro deber apoyar a otros para que crezcan, motivar a otros, animar a otros para que también adquieran el conocimiento. No podemos conformarnos con dejarlos a la deriva. No es que ya crecieron, es que ya son mayores de edad. No, mientras sean nuestros hijos, sigue siendo nuestra responsabilidad espiritual de orientarlos, de guiarlos, de inclusive aconsejarlos y hasta en determinado momento reprenderlos si es necesario. Porque recuerden que la palabra de Dios nos enseña y dice: háblales, escuchen o no escuchen, pero que sepan que hubo alguien que les habló. Y qué mejor que los padres que amonesten a sus hijos, los aconsejen, los orienten, los direccionen y les puedan decir con la sabiduría y la madurez y el conocimiento: hijo, esto no lo haga; hija, vete por aquí; hija, quédate aquí; hijo, por aquí es mejor. Que cuando nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo, somos guiados por Él y es mucho mejor. Entonces nuestro mayor ejemplo, nuestro mayor testimonio se llama Jesucristo.
Y él se preocupó. Y dice la Biblia, y Jesús creció en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Que es lo que a veces nosotros no tenemos en cuenta. Que tenemos que tener gracia y sabiduría para expresarnos ante las personas, para saberles hablar, para saberlos escuchar, porque a veces no es fácil. Y si no nos capacitamos, por eso, aunque vemos que las Sagradas Escrituras fueron escritas en varios idiomas o por varias personas de varias culturas y determinados lugares, pero la inspiración la dio el Espíritu Santo, uno solo. A pesar de ser del vulgo algunos, la mayoría de ellos inclusive daban testimonio, decían, pero esta gente no es estudiada. ¿Acaso no los oímos hablar en nuestras lenguas? Y se sorprendían cómo se expresaban, porque se interesaron en hacerlo para la gloria y la honra de Dios. Y vamos a mirar por qué es nuestro deber. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Es nuestro deber. Y no podemos conformarnos con lo que la palabra de Dios dice, que Apolo regó, Pablo sembró, que Apolo sembró, Pablo regó y el crecimiento lo da Dios. Dios hace una parte, por supuesto. Llega la persona a llevar el evangelio, o nosotros llevamos el evangelio a una persona. Hay otra persona que lo puede discipular, o posiblemente nosotros mismos, pero el crecimiento lo va a dar Dios. La persona no va a crecer porque soy yo el que lo discipula, o porque es fulano, sultano, no. La obra es de Dios, y es Dios el que hace la obra. Pero la persona, en lo personal, debe proponer conocer de Dios a través de su palabra. Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Pablo le habla a Timoteo y lo aconseja. Al parecer Timoteo tuvo un momento difícil en la vida, como se ha presentado y se podría presentar en nuestras vidas. Tal vez un desánimo en la oración, en la lectura de la palabra, en congregarse, en servirle al Señor. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo. Por eso necesitamos nosotros crecer, necesitamos adquirir conocimiento a través de la palabra y sabiduría y madurez para aconsejar a otras personas. Que por la experiencia que nosotros pasamos o hemos adquirido, podamos orientar a otros e instruirles a la luz de la palabra. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Nos compete a nosotros. No sé si usted ha escuchado, considero que de pronto sí en algún momento, que hay gente que dice, me siento bajo de nota. Quiero que el pastor o el líder obre por mí para que Dios avive ese fuego en mí. O a veces se ha hecho de orar por alguien y decirle, Señor, avívalo, despiértalo. No, aquí la palabra de Dios es clara. Y el apóstol Pablo dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives. Es personalmente. Y es más, la Biblia nos dice, por cuanto tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo que quiere decir que es nuestra responsabilidad mantener avivados en el Señor. Muchas veces se dice, no, pero el servicio hoy no estuvo bueno. Mira que la alabanza no estuvo tan movida. No, recuerde que las alabanzas y la adoración es para exaltar únicamente al Creador. No es para satisfacernos nosotros. No es que vamos a cantar esta canción porque a mí me gusta, porque le gusta al pueblo, o al hermano, o al líder, o al pastor. Con todo respeto, no. Es para exaltar y glorificar a Dios. Todo lo que hacemos cuando nos reunimos o con el propósito de exaltarlo y de glorificarlo. Nosotros sacamos un tiempo para orar, un tiempo para cantar y honrar al Señor con las alabanzas, y luego viene este tiempo de la enseñanza, de la predicación. Pero es importante que nosotros tengamos la disposición. Por eso le decía hace un momento lo que dice el Salmo 122, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Que bueno, cuando uno tiene esa disposición, está avivado, está prendido, y uno sabe que mañana, por ejemplo, o nosotros en el caso nuestro, el jueves hay servicio, uno dice, bueno, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a cantar? ¿Qué vamos a hacer? Tengo la disposición, no hallo la hora que llegue, o hay este anhelo
primero porque hay algo avivado en nosotros. Pero si eso no está aconteciendo, tenemos que nosotros disponernos y despertarnos y clamar al Señor y esforzarnos para la gloria y la honra de Dios. Porque no podemos presentar a Dios de cualquier manera. No, ay, es que estoy desanimado, es que estoy cansado. Mire lo que el Señor dice en su palabra: ¿por qué me traéis vana ofrenda? Preséntale esta ofrenda al príncipe de tu pueblo, a ver si te la recibe. Si le recibe el animal tuerto, cojo, no, enfermo, no. Mire, nosotros, ¿cuántas veces hay que sacar fuerzas donde no las hay? En lo laboral, para cumplir con un compromiso, una cita, en cualquier área. Y se sacan fuerzas. ¿Cómo no vamos a sacar fuerzas de nuestra debilidad para adorar y exaltar a Dios? Cuando es un privilegio que Dios nos da. Es un privilegio que Dios nos da de poder honrarlo, glorificarle, cantarle, adorarle, orar a Él, leer su palabra, predicar el mensaje. Eso es un privilegio. Nosotros somos los privilegiados. Esto no es para sacar pecho ni vanagloriarnos jamás. Esto es, realmente no tenemos cómo agradecerle a Dios tanta compasión y tanta misericordia. Entonces por eso Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti, pero está ¿cómo? Apagado. Apagado. Y es donde nosotros debemos de preocuparnos y hacer un balance o un análisis y decir, bueno, ¿cómo estoy en la oración? ¿He menguado el fervor, el tiempo? ¿Cómo estoy en la lectura de la palabra? ¿Me he mantenido? ¿He avanzado un poco más? ¿O he retrocedido? ¿O qué ha pasado? ¿Cómo estoy en el anhelo de adorar y exaltar a Dios, de cantarle, de hablar con Él a través de la oración? ¿Cómo estoy en el anhelo de reunirme con mis hermanos para glorificar y exaltar a Dios? Y en cualquier área que de pronto estemos fallando, es necesario que nosotros avivemos. Por eso recuerde que segunda de Pedro, el capítulo 2, si no me falla la memoria, dice, por eso añadid a vuestra fe virtud, de virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio afecto fraternal, al afecto fraternal fe. Bueno, nos recomienda que nosotros debemos de hacerlo. No debemos de esperar que todo lo haga el Señor. Él lo puede hacer absolutamente todo, porque Él es Dios. Pero hay cosas que nos compete a nosotros para la gloria y la honra de Dios. Por eso, hagamos un balance y miremos cómo estamos delante de Dios. ¿Estamos interesados en lo que hemos aprendido hasta ahora? ¿Lo estamos valorando? ¿Lo estamos atesorando? ¿Lo estamos compartiendo? ¿Nos estamos edificando? ¿Estamos interesados en seguir creciendo? Porque si no hay interés en crecer, en conocer al Salvador, delicada la cosa, grave, bastante grave. Se podría decir que estaría la persona en cuidados intensivos espiritualmente. Que una persona que no se interese por orar, que no se interese por leer la Biblia, que no se interese por adorar a su Creador, a su Salvador, al Consolador, al Espíritu Santo que lo guíe, porque la Biblia dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. ¿Y cuándo lo va a hacer? Cuando Él ve que realmente en nuestra vida hay ese anhelo de adorar, de exaltar a Dios, de honrarlo. Pero si eso no es así, bastante delicado. Y por eso es importante que avivemos el fuego del don de Dios en nuestra vida. Y vamos a mirar que en la Biblia encontramos, hay un sinnúmero de hombres y mujeres, solo que el tiempo no nos da. Pero quiero invitarle a Hechos, el capítulo 17, para que miremos lo que la palabra de Dios nos dice. Y si hubieron y hay hombres para la gloria y la honra de Dios con ese propósito, que realmente se detuvieron e hicieron un alto en su camino y dijeron, yo tengo que capacitarme. Miremos en el Antiguo Testamento alguien que fue capacitado, uno de ellos, Moisés. Aunque fue en Egipto que estuvo, pero se capacitó y eso le sirvió más adelante para tomar decisiones, inclusive para aconsejar al pueblo. Vemos un hombre como Saulo de Tarso, que fue instruido a los pies de Gamaliel, una de las mejores escuelas en aquel tiempo.
de teología y ciencias religiosas, dicen algunos. Pero vemos a la luz de la palabra en Hechos, el capítulo 17, versículo 11, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas y de distinción, y no pocos hombres. Por eso es importante que nosotros procuremos crecer para la gloria y la honra de Dios, para poder exponer mejor el mensaje, para poder llevar a cabo el mensaje, para que el mensaje sea entendido. Mire, Dios no necesita que le pongamos tanta arandela, no, sino que nos preocupemos por conocer el mensaje. Mire lo que dice aquí, yo quiero leer en la traducción lengua actual, lo que dice Hechos 17:11. Los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús, y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Pero ¿saben qué es lo triste? Que hoy en día escasea la lectura bíblica. Hay gente que lee la Biblia cada que va a un servicio. Hay gente que no tiene, lo digo con todo respeto, la buena costumbre y sana costumbre espiritual de todos los días leer la palabra de Dios. Cuando una persona está enamorada de otra y le manda una carta, bueno, hoy en día están los mensajes de textos y en fin, a través de las redes sociales, ella quiere mirar ese mensaje, está pendiente si le llega ese mensaje, y si le impactó esas palabras que le escribieron, ese audio que le enviaron, lo escucha una y otra vez. La palabra de Dios es tan maravillosa, tan enriquecedora, que uno la lee una y otra vez, y siempre ha aprendido y va a aprender algo más, con mayor claridad, con mayor entendimiento. Porque recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Miren lo que dice el versículo 12 en la traducción lengua actual, Hechos 17:12. Muchos de esos judíos creyeron en Jesús, y también muchos griegos, tanto hombres como mujeres. Estos griegos eran personas muy importantes en la ciudad. Necesitamos alcanzar, que Dios a través de nuestra vida alcance a políticos, alcance a actores, alcance a empresarios, pero necesitamos capacitarnos. Que en la rama judicial haya pueblo de Dios, llevando el mensaje, no prestándose para torcidos ni cosas por el estilo, no, sino llevando el mensaje con sabiduría, orando por cuántas personas de esas que hacen parte de la rama judicial, de las autoridades competentes en la policía, en el ejército, necesitan de la oración, no solamente suya y mía, sino de alguien que esté allí, y también les dé un consejo sabio, también les muestre el camino, les hable como lo hizo este varón, para la gloria y la honra de Dios. Los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica, y escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús, y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Pero ¿sabe qué sucede en algunos casos hoy en día? Que algunos cristianos dicen: uy, ese servicio estuvo bueno, de verdad que estuvo buenísimo, predicó fulano, y qué mensaje, y de qué se trató. Porque ni siquiera atesoró. Porque está bien que escribamos, o que la persona escriba en una agenda, en un cuaderno, está bien, no hay problema. Gloria a Dios por ello. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Cuando Dios escribe en la tabla de nuestro corazón, con ese cincel maravilloso, esa palabra queda atesorada, esa enseñanza. Y cuando nosotros procuramos crecer en el conocimiento, el Espíritu Santo de Dios nos va a dar sabiduría, que la persona lo que está predicando está hablando de acuerdo a la palabra, y que no se ha salido ni a la izquierda ni a la derecha, sino que el mensaje es cristocéntrico y bibliocéntrico para la gloria y la honra de Dios. Pero si nosotros no nos preocupamos, simple y sencillamente, seríamos uno más. Y sería no una relación con Dios, sino una religión. Uno se preocupa por conocer la persona que a uno le interesa, que le gusta, a qué hora sale, a dónde le gusta ir.
¿Por qué no nos interesamos por conocer a la persona maravillosa y preciosa de Jesús, que es nuestro Salvador? Al Consolador precioso y glorioso que nos guía a toda la verdad. Y ante todo ese Dios maravilloso y grandioso que es nuestro Creador. ¿Cómo no nos preocuparnos? ¿Cómo tener en poco este libro precioso que nos habla de todos ellos tres? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos habla de las mansiones, de las moradas, que nos habla también de una eterna condenación si la persona determina no seguir a Jesús, que nos habla de bendiciones, de promesas, pero también de compromisos que nosotros tenemos. ¿Cómo no sacar el tiempo? Mire, sabe que lamentablemente hoy en día hay cosas que le quitan el tiempo a la persona, o se invierte mucho tiempo en otras cosas. Llámese en las redes sociales, llámese el celular, llámese el computador, llámese el televisor, llámese en las salidas, lo que sea. Y para leer la palabra, para buscar de Dios, no sacan el mismo tiempo. Y es triste. Que Dios nos ayude. Y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Nueva traducción viviente. Me gusta esta traducción, para la gloria y la honra de Dios. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos, prominentes, tanto hombres como mujeres. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros, con gozo, con alegría, con interés, nos interesemos, vale la redundancia, por las cosas de Dios, por conocer al Creador. Hermano, mire, cuando va a haber en el deporte, vence a un partido, una competencia en cualquier área, ¿sabe qué hacen los contrincantes? Estudian para mirar cuál es la debilidad del otro equipo o el otro contrincante, a ver por dónde pueden lograr obtener la victoria. ¿Cómo no vamos nosotros a escudriñar la palabra para conocer los beneficios, las bendiciones de parte de Dios, y para también conocer lo que no debemos hacer? Por eso la Biblia dice: el avisado ve el peligro y se aparta. ¿Y cómo va el avisado a ver el peligro si no lee la palabra de Dios? Si no ora, si no se interesa por realmente tener una comunión con su Creador. Yo quiero que me acompañe a Hechos, ahí mismo, un capítulo adelante, el versículo 18, el capítulo 18, perdón, versículo 24. Y mire lo que dice. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Qué tremenda bendición la de Apolo. Apolo no se conformó con que ya Juan había partido y listo. No, Apolo siguió haciendo la obra que le había sido encomendada. Pero encontró a Apolo que él era un hombre, mire lo que dice, volvamos a leerlo. Después, perdón, voy a pasarlo aquí ya. ¿Sí le dije Hechos? 18. Listo. Entonces es importante que nosotros podamos entender, para la gloria y la honra de Dios, Hechos 18, 24. Pero mire, leamos desde el 22. Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Apolos predica en Éfeso, versículo 24 de Hechos 18. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu que fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Él había andado muy posiblemente con Juan y era discípulo de Juan. Pero me impacta esta disposición de este varón. Dice la palabra del Señor que era elocuente, que era un varón elocuente
elocuente y poderoso en las escrituras. Nosotros no podemos comer cuento, tenemos que comer es palabra. Porque hoy en día han salido muchas herejías y la apostasía está en su furor. Y si nosotros no adquirimos conocimiento, si nosotros no leemos la palabra, no nos humillamos delante de Dios, podríamos, que Dios tenga misericordia, Señor, reprenda al diablo, ser hasta engañados. Es más, hemos sido en determinado momento engañados por apostasía y por herejías que muchos predicadores han enseñado, que no son bíblicas, que se han atrevido a decir así dice el Señor, pero no es nada bíblico, no es nada doctrinal, no es nada relacionado con la sana doctrina. Pero por eso es importante que nosotros entendamos. Y versículo 25 dice: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Tremendo, ¿no? Me impacta. Pero ¿sabe qué pasó con este varón? Quiero leérselo en la traducción lengua actual. Apolo anuncia la buena noticia en Éfeso. Por aquel tiempo llegó a la ciudad de Éfeso un hombre que se llamaba Apolo. Era la ciudad de Alejandría. Y sabía convencer a la gente con sus palabras, pues conocía mucho la Biblia. No era que sabía. A mí por eso yo le digo que miremos varias versiones. Esta versión no me gusta esa parte. Porque recuerde que el que convence es el Espíritu Santo, no es el hombre, por su elocuencia. Y por eso hay que tener cuidado. Y me gusta que haya salido esto, para poderle enseñar a usted, para la gloria y la honra de Dios, el cuidado que tener. Por aquel tiempo llegó a la ciudad de Éfeso un hombre que se llamaba Apolo, era de la ciudad de Alejandría. Hasta ahí, coma. Pero esta parte no me gusta. Y sabía convencer a la gente con sus palabras, pues conocía mucho de la Biblia. El que redarguye pecado y convence de arrepentimiento es el Espíritu Santo. Por eso hay que tener cuidado. Leamos el 25. Apolo sabía también bastante acerca de Jesús y hablaba con entusiasmo a la gente y le explicaba muy bien lo que sabía acerca de Jesús. Sin embargo, del bautismo solo sabía lo que Juan el Bautista había enseñado. Por eso es importante que nosotros siempre leamos con detenimiento. Y cuando usted lea una traducción, mire, la traducción Reina Valera, aunque tiene algunas palabras respecto a otras o al lenguaje algo tosco, es más, inclusive uno copia un texto bíblico de Reina Valera y lo pone en el internet y hay unas frases que el internet se las subraya uno en rojo, como si estuvieran mal escritas. Lo que pasa es como el internet o la IA, inteligencia artificial, la IA, están actualizadas, para ellos no son como tan entendibles, por así decirlo. Pero me gusta mucho la Reina Valera porque se acoge mucho cercanamente a los textos originales de tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Aunque hay unas cositas que de pronto para entender no son fáciles, pero cuando nos quieren ayudar a entender, a veces hay gente que se descacha. Entonces, aquí la palabra del Señor, quiero que me acompañe a un versículo más adelante, dice: el Señor en su palabra, lo que el Dios del cielo quiere enseñarnos, y es que nosotros debemos de tomar la decisión de prepararnos. Mire, si nosotros como padres escribimos a nuestros hijos a la escuela, al colegio, confiando en Dios, a la universidad, para que se capaciten. Recuerden que en un tema de reflexión de bendición vimos que hay 3 herencias que nosotros debemos dejarle a nuestros hijos. La primera y la más importante es la espiritual, la segunda la académica y la tercera la económica. Porque si le damos la tercera, que es la económica, propiedades y dinero, si no tienen capacitación académica, no saben sumar ni restar, los pueden tumbar. O así sepan sumar y restar, pero no tienen la sabiduría, el conocimiento para negociar. Y si tienen esas 2 cosas, pero no tienen el conocimiento, el temor de Dios, se acaba con todo, como hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo pidió su riqueza, su parte de su herencia, y ¿qué dice la Biblia? La gastó viviendo perdidamente. Pero cuando nosotros dejamos a nuestros hijos esa herencia espiritual, la académica y parte de lo económico, va a ser una gran bendición.
Entonces, mire lo que dice aquí el versículo 26, que es importante, se lo decía, que nosotros crezcamos, nos capacitemos y podamos orientar y capacitar a otros. Y comenzó a hablar con denuedo, el Hechos 18:26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí Aquilas y Priscila eran personas que estaban más capacitadas que Apolo. Si Apolo era elocuente y Apolo tenía un conocimiento y era de espíritu ferviente, ¿se puede imaginar usted Aquila y Priscila el conocimiento que tenían? Por eso cuando usted escucha a un predicador y se equivoque, ore por él, sea su pastor, su líder, llámelo aparte y con amor expóngale dónde está el error, bíblicamente. No le diga lo que a usted le parece o lo que escuchó de otro, no, bíblicamente, para que esa persona pueda corregirse. Si esa persona no lo atiende, si esa persona no escucha, si esa persona cierra el corazón, sigue orando por él. Y si quiere, y Dios le guía, vuelva y oriéntelo las veces que sea necesaria, por amor, no solamente a esa vida, a sí mismo, a uno y a los que lo rodean o escuchan a ese varón. Ya si la persona realmente no quiere y se cierra, hay que soltarlo en las manos de Dios. Pero dice aquí que a Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más abierta el camino de Dios. Por eso es importante que nosotros nos capacitemos y haya ese crecimiento, no solamente para nosotros no dejarnos engañar, ni ir a engañar a otros. Y si ver que alguien está equivocado, le podamos orientar para la gloria y la honra de Dios. Ahora miren lo que dice Hebreos, el capítulo 5, el versículo 11. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, hablando del Evangelio, de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cómo puede ser posible que hay gente que lleva 5, 10, 20, 30, 40 años en el Evangelio y no sabe ni siquiera las bases bíblicas o los principios fundamentales de la sana doctrina de Cristo? Y algunos dicen, no, Padre y Espíritu Santo, no, esa es solamente una de tantas. Sigue diciendo, y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Son personas que ya no nos dejamos engañar, para la gloria y la honra de Dios. Mire, hoy han salido que no hay que diezmar, que no hay que congregarse, que eso para qué tanto, que ya ni hay gente que ya salió que no hay que ni orar. Que si usted no tiene nada que pedirle a Dios, ¿para qué va a orar? El Señor reprenda al diablo. Si es que Jesús le dijo a la gente, me buscáis porque os di de comer. Nosotros tenemos que orar, a buscar a Dios porque Él es Dios soberano y porque es un privilegio que nos da. Pero no solamente para pedirle, también es para adorarle, para exaltarle, para glorificarle, por supuesto, para pedirle la guianza. Pero es necesario que entendamos y que comprendamos que no podemos quedarnos como niños, que debemos disponer el corazón para aprender más del Señor. Ya no podemos seguir siendo niños, debemos de ser ya personas adultas. Recuerda que cuando éramos niños éramos llevados de un lado al otro por nuestros adultos, pero ya en la edad que tenemos, ya nosotros tenemos que guiar a otros. Por eso no podemos seguir siendo niños espirituales, inmaduros, que cualquier cosa le incomoda. Ay, que el pastor no me saludó y por eso no vuelve a la congregación. Hay cosas más graves, cuando es una apostasía, una herejía, que ahí ya toca tomar una determinación. Y termino con esto para la gloria y la honra de Dios. Conclusión, 1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 7. Un buen ministro de Jesucristo. Y es importante que nosotros nos capacitemos para la gloria y la honra de Dios. Porque si nosotros hacemos esto, miren lo que dice la palabra del Señor.
Si esto enseña a los hermanos a que crezcan, a que averigüen, investiguen, a que lea la palabra, a que oren. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, desechando las fábulas profanas y viejas, y ejercite para la piedad. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Entonces, ¿qué es nuestro deber? Prepararnos, profundizar en la palabra, instruirnos en el Evangelio, en la sana doctrina, para enseñar a otros. No podemos seguir siendo niños. Tenemos el mayor ejemplo, que es Cristo. Tenemos que retener lo bueno y rechazar lo malo para la gloria y la honra de Dios. Démosle gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra, y que Dios nos ayude a tener un despertar espiritual. Recuerde lo que Pablo le dijo a Timoteo y nos dice a nosotros también, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret por este tiempo de reflexión, de bendición, por confrontarnos, por exhortarnos, por enseñarnos, por avivarnos, Dios de la gloria, Señor. Perdónanos por el descuido, Señor, en la oración, en la lectura de la palabra, en el conocimiento, en la madurez. Pero estamos a tiempo, Señor, porque queremos aprender, porque queremos mejorar, porque queremos avanzar, queremos enriquecernos de tu palabra, del conocimiento de ti, para no ser engañados y para adorarte y para obedecerte a ti, no a los hombres, Dios del cielo, y para instruir a otros, para enseñar a otros en el Evangelio, en la palabra de Dios. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Quebranta todo conformismo, todo estancamiento, toda debilidad, todo aquello que ha venido al corazón de algunos a decir, pero yo no puedo, ya estoy muy viejo, ya no se me queda nada, ya no retengo. No, Señor, renueva nuestra mente debe ser renovada, dice tu palabra, Señor, para la gloria y la honra de Dios. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis amados hermanos, familia, familiares, parientes, vecinos, amigos, que el Señor les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Y si Dios en su infinita misericordia nos presta la vida, nos veremos confiando en el Señor el jueves a las 7 de la noche, sábado 7 de la noche, domingo 9:30 de la mañana. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.